Mamá, ¿puedes abrir, por favor? ¡Mamá! Unos minutos más tarde. DHL. ¿Qué es esto? Un paquete de San Bruno, California. ¿Y esto por qué? Viene roto. ¿Esto no será de China? A ver. ¡Oh! ¡La leche! Solo burbujas. ¡Qué cutre! Burbujas. ¿Qué será? Solo burbujas, qué cutre. ¡Ah! ¡Qué chulada! Es la placa de los 10.000 suscriptores. ¡Wow! Mirad. Parece que hemos llegado a los 10 millones de suscriptores. 10 millones. Corta. Ya somos más de 10.000 suscriptores en el canal. Gracias a vosotros hemos crecido muchísimo. Y YouTube, claro, nos lo quiere recompensar con la placa de los 10.000 suscriptores. Una placa especial, ya sea que YouTube le encanta premiar a los creadores de contenido y a sus suscriptores. Es decir, que somos el único canal que tiene esta placa. YouTube solamente piensa en nosotros. Ay. ¡Sí! Qué cutre, ¿no? Velcro por aquí. No, en serio, YouTube no nos ha regalado nada. Solamente cuando llegamos a los 10.000 suscriptores me mandó un correo y me dijo, ¿puedes subir historias? Ya está. Sigue así. Pero bueno, esta placa es para vosotros, así que lo voy a poner ahora ahí, si me dejáis un momentito. 2 horas después. Qué bonita queda, ¿eh? A eso va a ser su sitio a partir de ahora. Otra vez el timbre, un momentito. Es que no hay nadie en mi casa. Poco más que unos minutos más tarde. ¿Otro paquete? Dios, ¿qué pasa hoy? ¿Y este paquete de dónde viene? Sofía, Bulgaria. ¿Qué había en Sofía, en Bulgaria? Me suena esa a mí de algo, ¿sí? Chaos Group. ¡Ah! ¡El paquete de Chaos Group! Me ha mandado un paquete. ¿Qué será? Voy a disimular como que no sé lo que es, ¿no? Porque llevo un regalo que me hicieron ellos a mí. Y vamos a abrirlo. ¡Ah! Dios, qué chulada de gorra, por favor. Mira qué regalos. Mira qué chulada. Guapísima. Aquí pone Chaos Group de B-Ray. Súper chula la gorra. Me encanta. Ahora por aquí ahora mismo. Hay muchas más gorras. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Más pompas! ¡Muchas pompas! Me encantan las pompas. Esto es lápices y bolígrafos. De todas formas, voy a subir una foto, la pondré por aquí, de lo que... de todos los regalos que... Como ya sabéis, somos más de 10.000 suscriptores, estamos rozando ya los 11.000, si no hemos pasado ya. ¿Y cómo podemos conseguir todos estos premios? Porque, como habéis visto en la intro, hay distintos regalos y os voy a explicar ahora mismo cómo conseguir los regalos de B-Ray. ¿Cómo podemos conseguir todos estos regalos? Pues el sorteo, que es internacional, o sea, para todo el mundo, da igual donde vivas, te llegará. La forma de participar es muy sencilla, solamente tenéis que escribir en este vídeo un comentario de lo que queráis. No hace falta que especifiquemos nada. Puedes poner hola y ya está, o me encanta tu vídeo, o lo odio, da igual. Todos esos comentarios van a entrar dentro de ese sorteo que se publicará el resultado dentro de 2 meses desde que se publica este vídeo, aproximadamente, ¿vale? Y ya sabéis que por el tema de la COVID-19 y la pandemia, los envíos se van a retrasar bastante, pero os va a llegar seguro. Y vuestra obligación, si os toca, es que me mandéis una foto con los regalos que os envíe. ¿Qué contiene estos regalos? Pues si os toca, lo más seguro es que sea un pack de 2 productos. No sé cómo lo haré, si se tendrá una camiseta y 2 bolígrafos, o no sé, ya se verá. Iba a regalaros licencias de B-Ray para Maya, pero como está gratuito, con la licencia PLE, así que por tanto Personal Learning Edition, no hace falta. Esta licencia es gratuita para todos los usuarios de Maya, no necesitáis certificar nada, ni que sois estudiantes, ni que no, ponéis individual cuando os registréis ahí. Y dura 90 días, renovables infinitamente, o sea... Cuando terminan los 90 días, la renováis y otros 90 días. Y así hasta que
aprendéis a manejarlo perfectamente. Si ya tenéis excusa para aprender a manejar bitrate para Maya. Vosotros diréis, oye Carlos, en la intro me pareció ver otro regalo, ¿no? Sí, hay más regalos. Pero este es especial, ¿vale? Este tenéis que verlo durante el video tutorial que voy a enseñar cómo se maneja la nube de Chaos Group, ¿vale? Que sería el Chaos Club, que es una nube de renderizado súper eficiente y que os voy a dar unos motivos de los cuales podéis utilizarla y el por qué. Así que estoy muy feliz que seamos más de 10.000 suscriptores, la comunidad siga creciendo y vamos a ver el video tutorial y cómo participar en el segundo sorteo. Lo primero os voy a explicar 4 motivos por el que yo recomiendo utilizar el Chaos Cloud. El primero es que tú no tengas potencia en el ordenador. Ahí yo no se lo cobraría al cliente el costo completo, sino a mitad. El segundo sería que el cliente te mete prisa. Entonces tú le dices que le vas a cobrar más. Realmente lo que vas a cobrar es el costo de lo que costará renderizarlo en el Chaos Cloud. 3. En animaciones publicitarias rápidas para Instagram, Facebook, cosas de este tipo, los clientes lo quieren súper rápido. Entonces le incluyes en el precio el coste de la nube de renderizado de Chaos Group. ¿Por qué? Porque cuando tú tardas en renderizar un frame o un fotograma, 15 minutos por ejemplo, Chaos Cloud ha hecho 100 frames al mismo tiempo. Impresionante, ¿eh? Y 4, para mí uno de los más importantes, es que cuando tienes o aceptas más de un proyecto, por ejemplo 2, y ya lo tienes terminado el primero, pero tienes que renderizarlo. Si lo renderizas, te quedas sin ordenador porque está renderizándose y no puedes utilizarlo. Entonces la cuestión es que puedes utilizar la nube de renderizado y mientras vas avanzando en el segundo proyecto. Lógicamente estos costos se los meterás al cliente. Vamos a comenzar. Lo primero es abrir la página web de Chaos Group. Vamos a donde pone Products. Clic en el Chaos Cloud. Los productos de bitrate que soporta. De 3D Max a Maya y todos estos, ¿no? Yo me quedo con Maya. Pinchamos aquí en nueva ventana. Y vamos a ver aquí un poquito los precios. El regalo que voy a dar está valorado en 90 euros. Os recomiendo este precio. Vamos a hacer las cuentas con este precio aquí, ¿de acuerdo? Veis que tengo aquí preparado a 0,81. Luego explicaré cómo funciona esta tablita que he hecho rápidamente. Y vamos a pinchar aquí y aquí vemos una serie de cosas que nos explica con bitrate para Maya. Muy interesante todo esto. Recomiendo que le echéis un vistazo, que veáis todo esto aquí. Pero lo importante es que vengáis aquí. Seleccionamos Maya. Y nos vamos al apartado donde pone Chaos Cloud. Pinchamos aquí. Y aquí vemos lo que soporta con Maya. Súper importante. Soporta muchísimas cosas. Y esto se irá actualizando a medida que vaya actualizándose. Yo, por ejemplo, a mí lo que me interesa mucho es que sea compatible con Mesh. Por ejemplo, es una cosa muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo funciona la nube renderizado. Ya estamos viendo lo que es la pantalla principal. Si vamos a mi perfil, donde pone Options, nos llegará un email de notificación cuando haya terminado el trabajo. También es importante que tengamos integración con el Google Drive. Y recientemente han añadido el OneDrive. Vamos al Home. Dentro del Home vemos si tenemos algún trabajo reciente o trabajos activos. Ahora mismo no tengo ninguno. Aquí vemos las novedades. Y aquí vamos a enviar algún comentario, algún problema. Y aquí vemos los proyectos. Tenemos 2 proyectos que ya he hecho. Vale, vamos a entrar aquí, por ejemplo. Entramos dentro. Y vemos todos los fotogramas que han ido completándose. Son 271 frames, creo que son. Y fijaros, tardó 13 minutos en renderizar una animación. Y dice, oye Carlos, pues eso puedes hecho tú, ¿no? En tu ordenador. Básicamente la potencia de mi ordenador y de esto es muy parecida, ¿no? Pero vamos a hacer una cosilla. Daros cuenta que si yo vengo, por ejemplo, a la tabla Excel y dice que hemos utilizado 27,742 créditos, ¿no? Entonces, a mí me ha costado todo esto 22 euros. Una animación, no es caro. Pero vamos a ver cuánto nos ha costado cada fotograma. Son 271 fotogramas, ¿no? 271 frames. Me ha costado cada frame 8 céntimos de euro. Es irrisorio. Es una escena bastante sencilla y que ha tardado renderizarme 200 fotogramas 13 minutos. O sea, nada. ¿Por qué? Porque cada frame que utiliza, si nos venimos aquí, nos dice, tú puedes utilizar un máximo de 400 megapíxeles por frame. Para que hagáis una idea, 8K son 33 megapíxeles. 8K. 400 megapíxeles yo no los gasto, vamos, ni de coña.
Luego te podemos renderizar de 1 a 100 frames al mismo tiempo. Mientras que en tu ordenador renderiza un frames, aquí renderiza 100 a la vez. Está bastante bien, ¿eh? Luego dice que puedes meter dentro de cola hasta 10.000 frames, bastante interesante. Y que te puedes descargar por mes esto. O sea, tú te puedes descargar por mes 24 terabytes. De todas formas, se resetea el día 27 de este mes, así que es bastante bien. Y no está mal. Aquí puedes ver por lo que has usado, el mes pasado puedes ver el último día, 6 meses, todo. Volvemos aquí al proyecto. Y otra cosa interesante, como es una animación, si pinchamos aquí, podemos hasta hacerle un play y decirle que sea continuo. Por ejemplo, 60 frames por segundo, que es la velocidad de esta animación. Fijar qué pasada, se ve muy bien. Podemos incluso ponerlo en pantalla completa, no tarda mucho. Ya he visto por encima un poquito, ahora vamos a ver cómo se envía una animación. Vamos a pararlo esto aquí. Te tengo preparada esta escena. Bueno, os suena, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está configurado los frames. Quiero que renderice nada más que 100 frames. Del 30 a 130. Vamos a hacer solamente 100 frames, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer para enviarlo? Madre mía, qué complicado. Y no tengo el cliente descargado. Simplemente me voy al server de V-Ray. Hago clic en la nube. Aquí me comentan una serie de cosas súper interesantes. Podemos actualizar el cliente. Vamos a actualizarlo. Dice que se ha actualizado perfectamente. Volvemos a darle a la nube. Y ahora seleccionamos la cámara. Aquí tengo una. Y exportamos y enviamos. Vale, ya terminado. Está analizando la escena. Dice que seleccionemos un proyecto. Yo quiero crear uno nuevo. Y create. Ya hemos creado un proyecto nuevo y ese va a ser el nombre, podemos cambiarlo. Dice resolución, está en HD. Vamos a bajarlo en HD, podemos utilizar otra cualquiera. ¿De acuerdo? Desde aquí se puede cambiar, es súper interesante. Vamos a modificarlo de aquí y puedo cambiar el aspect ratio a square o widescreen, lo que más os guste. Luego aquí puede ser el nombre del archivo, luego el nombre del archivo lo podéis cambiar. Puedes decir que se llame Mesh. Todo esto viene dentro de las opciones de la nube. Es súper interesante. Va a ser una animación, se va a renderizar por buckets y va a ser en formato JPG. El rango va a ser del frame 30 al 131. Y hemos utilizado una versión un pelín más avanzada que la que tiene la nube renderizado, porque estamos probando cosas nuevas, los de Chaos Group y algunos beta tester. Y nada, vamos a enviarlo, a ver qué pasa. Te va a decir, cuidado. No, un problema porque lo que he utilizado no es ninguna mejora que no tenga la nube de renderizado. Le voy a dar a enviar. Ahora está subiéndolo. Bien, ya se ha subido, el trabajo ha sido enviado. Ya te pregunta, ¿quieres verlo? Pues claro que quiero verlo. Bueno, ahora mismo no está renderizando, sino está en espera para coger el servidor. Y ya está empezando, ¿lo estáis viendo? Esto es súper rápido. Ya en la que arranca ya no hay vuelta atrás. Fijaros, ¿veis? Básicamente va a renderizar los 100 frames del tirón. ¿Veis? Esto está... ¡buah! Una pasada. Bueno, mientras renderiza, yo voy a coger en Maya y vamos a renderizar otro nosotros, ¿vale? Imaginad que yo me he ido a casa, ya pone completado, yo estoy en mi casa, y te llega el correo diciendo que ya se ha terminado el render. O sea, es genial. Genial. Volvemos aquí otra vez. Y fijaros, si le doy aquí al play, pinchamos aquí y le vamos a dar al play. ¿Qué os parece? Vamos a hacerlo un poco más lento. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 20. Hemos renderizado eso en aproximadamente unos 8 minutos. 8 minutos exactos. Venga. Vamos a hacer cuentas. Imaginad que esto ha sido porque no lo ha pedido un cliente para Instagram. Y vamos a hacer cuentas. Serían 16,123. Y son 100 frames. 101. Ha salido el frame a 13 céntimos. ¿Esto lo ves caro? Yo no lo veo caro.
y creo que un cliente tampoco lo verá caro. O sea, que le cobres, por ejemplo, 15 euros, aproximadamente no la cobras 13,13, pero a lo mejor le cobras 15 euros por el renderizador rápido de esos 100 frames. Oye, yo lo veo rentable. Y encima se lo cobras al cliente, ¿eh? No está nada mal. Bueno, vamos a descargar lo que hemos hecho, ¿no? Aquí tenemos unas opciones, que sería enviar un fallo, ver los detalles, a ver si había algo raro, renombrar, mover o borrar. Y descargar. Vamos a darle a descargar. Si esto pesase mucho, nos diría que utilizásemos un cliente MS2. Y aquí tenemos todos los frames. Por ejemplo, este de aquí. Y tenemos el frame perfectamente hecho. Esto lleva lo que serían las capas, los layers del V-Ray Frame Buffer, ¿vale? Si no queremos que esto lo lleve, o bien los activamos o lo guardamos como un XR. Súper importante esto, o como formato V-Ray Mesh. Bueno, eso lo vamos a cerrar y aquí tenemos la animación para el montaje. Bien, vamos a intentar ahora enviar un render de producción. Bueno, ya estamos aquí. De esta escena no tengo ningún video tutorial. Tengo un tutorial en la revista Render Out. Un segundito que lo muestro por aquí. En este número, en el número 29. Vamos a descargar la revista. Aquí. Y descargamos. Vale, y aquí está la revista. Vamos a la página, por ejemplo. Creo que no sé si vendrá aquí. Aquí viene ya una imagen mía. La revista. Y aquí empezaría el tutorial. Si queréis ver cómo se hace esto, tenéis este tutorial perfectamente hecho, ¿vale? Y explicado paso a paso dentro de la revista. Un artículo súper interesante. Desde el tone mapping hasta la elección de colores y creación de materiales. Así que os recomiendo que echéis un vistacito aquí. Bueno, dicho esto, vamos a enviar este render de producción. Vamos a las opciones de V-Ray. No generar ninguna animación. Perfecto. Y vamos a renderizarlo desde la nube. Decimos que envíe. Analizando la escena. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en vez de este, vamos a crear uno nuevo. Y nada, vamos a ver las opciones. Aquí puedes poner el límite de créditos. Oye, pues no quiero que te gastes más de tanto. Voy a poner hasta un tope de créditos por trabajo. Yo no quiero hacer ninguno porque va a ser un trabajo pesado, pero va a ser muy interesante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que yo lo veo bastante bien. Vamos a enviarlo. Bien, vamos a ver el trabajo, cómo va. Y como ya estoy viendo, ya está actualizando. ¿Veis? O sea, vamos a ver el trabajo en tiempo real cómo se va renderizando. Porque imagínate que vemos algo que no me gusta y yo puedo abortarlo. Puedo decir o lo pauso o aborto. Que no lo veo bien. Hago aquí doble clic y me amplía la imagen y puedo ver si va todo correcto. Oye, pues va mal. Corta, corta. Entonces yo vendría aquí corriendo y lo pararía. Pero va bien, por lo tanto, dejo que continúe. Lo bueno de esto es que yo ahora puedo venir a Maya y seguir trabajando y haciendo otro proyecto. Bueno, voy a acelerar el proceso. Muy bien, has llegado hasta aquí y significa que vas a tener una pequeña recompensa, que vas a aprender a cómo puedes participar en el sorteo de los 100 créditos para 3 de vosotros del Chaos Cloud. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Solo tienes que escribir un comentario en este vídeo de nuevo. Eso significa que con el mismo comentario participas en los 2 sorteos. Si queréis escribir más de un comentario lo podéis hacer, pero al final escogeré uno. Pero significa que tendréis más posibilidades. Pero súper importante, nos tienes que seguir a mí y a Chaos Group en el Instagram. Súper importante esto. Y nos tienes que seguir antes de que finalice el plazo, ya que eso lo podemos comprobar en cualquier momento. Así que nada, vamos a continuar con el vídeo y mucha suerte en los 2 sorteos. Somos más de 10.000 suscriptores. Un fuerte abrazo y sigamos creciendo. Bien, ya terminado. Lo que estamos previsualizando es el archivo XR, o sea, en 32 bits, sin ningún tipo de tone mapping ni modificación del color. Bueno, ¿qué nos ha costado esto? Pues vamos a ello. Vamos por aquí, un segundillo que tenemos por aquí la tabla. Créditos usados. Sería 1,623. Y un frame. Me ha costado 1,31 €. O sea, para tener un render de producción más o menos interesante, me ha costado 1 € y pico. Esto para mi bolsillo al día de hoy no es mucho dinero.
O sea, es un gasto que puedo asumir si quiero subir un trabajo personal y no vendérselo a un cliente también. O sea, súper interesante. Pero imaginamos que esto lo quiere un cliente y lo quiere en un tamaño de 8K, por ejemplo. 8K son palabras mayores, ¿vale? Vamos a ver un motivo por qué tengo uno hecho. Vamos aquí a Projects, V-Ray 5, 8K. Pinchamos aquí. ¿Vale? Pues esta calidad suprema se la metemos al cliente. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros para decírselo al cliente? Vamos a ello. Son 32,563. Nos ha costado unos 26 euros. Le hemos dicho al cliente, pues el trabajo cuesta 350 euros. Por poner un ejemplo, pues le decimos que cuesta 380 euros, redondeando. No es caro, es un recurso y que puedes utilizar con un poco de cabeza. Vamos a descargar el archivo, download, y que dice, esto es un pedazo monstruo. Ya te está avisando que esto pesa bastante, pesa 2 GB, como vemos aquí. Entonces, para poder descargarlo, podemos utilizar esto, que es súper rápido. Descarga, copy. Venimos aquí donde dice buscar, escribimos eso aquí, lo pegamos y al intro. Automáticamente se nos abre esto y empieza la descarga, que es súper mega rápida. Fijaros, lo que hace es que abre el cliente del cloud y descargamos directamente con él, que es una descarga más rápida y efectiva, como estamos viendo. Bien, ¿dónde se descarga esto? Pues nos venimos aquí, por ejemplo, a descargas. En descarga tenemos esta carpeta, render final 8K, y aquí tenemos el XR y el JPG. Vamos a visualizar esto, vamos para ello y nos vamos a abrir el V-Ray from Buffer. V-Ray from Buffer, File, Load Image. Y aquí tenemos el archivo, abrimos. Y ya tenemos aquí el archivo, ¿qué os parece? Vamos a abrirlo, que está ahora mismo al 12,5%, 25%, 50%, 100%. Menudo monstruo de imagen. ¿Veis esta cafetera? Pues la regalo también en el especial de los 5.000 suscriptores, que os dejo por aquí el vídeo, para que lo descarguéis. Ya está actualizado y está por la versión 5 de V-Ray, que renderiza súper rápido, en comparación con el archivo anterior. Es una pasada, cómo se ve todo, es genial. O sea, es increíble. Bueno, yo creo que poco más puedo decir ahora mismo de este servicio. Es un recurso. Os voy a poner los renders finales. ¿Qué os ha parecido? El tutorial ha sido interesante. Ya sabéis que tenéis un plazo para participar en los 2 concursos internacionales con regalos de V-Ray Chaos Group y lógicamente con los 300 créditos de la nube de renderizado de Cloud. Así que MeaTubers, si conoces a alguien que le puede interesar este material o que quiera participar en este concurso, comparte este vídeo con esa persona. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho, que me apoyas para hacer nuevos vídeos. Y un fuerte abrazo, MeaTuber, y hasta la próxima. ¡Chao!